Para empezar este momento, invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor. En este momento, Señor, te pido perdón por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros. Contento, muy contento de que podamos compartir un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, un poco más de tu persona y de tu amor, Señor. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia, en algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. En este momento, Señor, te entrego cada una de las intenciones que los aquí presentes y las personas que están viendo traen en el corazón. En este momento te entrego, Señor, todos esos pedidos de oración que recibimos. Te entrego, Señor, todas esas angustias, todos esos miedos, todas esas cosas que nos sacan la paz. Todo te lo entrego, Señor, en este momento. También nuestras alegrías, nuestros proyectos, nuestros sueños y hasta eso que no nos animamos a pedir, también te lo entrego, porque sé que tú los recoges con alegría y se lo entregas al Padre, para que nos conceda a cada uno ese torrente de gracia que estamos necesitando. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les pido que repitan después de mí. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les pido que en un momento de silencio intercedan por mí, para que todo lo que diga sea la voluntad del Padre a través de las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en mí y en cada uno de ustedes también.
Amén. Vamos a empezar como ya estamos acostumbrados, siguiendo el consejo del Padre Ignacio Larrañaga. Él en su taller de oración y vida nos enseña a orar al estilo de Jesús. ¿Y cómo oraba Jesús? Bueno, Jesús oraba a través de los salmos como buen judío. Entonces nosotros, siendo cristianos católicos la mayoría, entonces también tenemos esa base judía, somos una religión judeo-cristiana, y vamos a empezar también con un salmo. Los salmos son diferentes oraciones, la mayoría escritas por el rey David. Empezamos con el Salmo 11. El Salmo 11 se llama El justo no se asusta. Y empieza diciendo así. El justo no se asusta. En el Señor he puesto mi refugio. Como dicen a mi alma, huye cual un pájaro hacia el norte, porque los impíos tensan su arco y ajustan sus flechas a la cuerda para herir en la sombra a los de recto corazón. Si han cedido los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? El Señor está en su templo santo, el Señor tiene su trono en el cielo, sus ojos están observando y fija su mirada en los hijos de Adán. El Señor explora al justo y al impío, y su alma odia a quien ama la violencia. Hará llover sobre los malvados carbones encendidos y azufre, y un viento abrasador les tocará en suerte. Porque el Señor es justo y ama la justicia, los que son rectos contemplarán su rostro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, este salmo dice, el justo no se asusta. Nosotros hoy estamos viviendo una coyuntura muy particular, un tiempo de vida muy particular, en donde hay mucha gente que está asustada. De repente me escriben algunas personas a consultarme sobre diferentes profecías de niños en diferentes partes del mundo, y realmente cuesta poder discernir si es que son verdad o no. Sin embargo, yo lo que hago es invitar a la gente a que no tengan miedo, a que vivan cada día listos para que nos llame el Señor. Entonces, de esa forma no vamos a tener miedo. Vamos a tomar las precauciones que el gobierno nos pide. Sin embargo, no vamos a estar temerosos de que nos llegue la hora. Ya que si llega nuestra hora, bueno, tenemos que considerar que el Señor decidió llamarnos y cumplimos nuestra misión aquí en la tierra. Entonces dice, el justo no se asusta. En el Señor he puesto mi refugio. ¿Cómo dicen a mi alma, huye cual pájaro hacia el monte, porque los impíos tensan su arco y ajustan sus flechas a la cuerda para herir en la sombra a los de recto corazón? Cualquier persona muchas veces nos invita a nosotros a retractarnos en nuestras posturas, a retractarnos de hacer bien las cosas. Entonces nosotros tenemos que estar tranquilos de que pusimos nuestra confianza en Dios y de que Él no nos va a defraudar. A lo mejor vamos a perder algún amigo, a lo mejor vamos a perder hasta nuestro trabajo, pero nosotros estamos seguros de que nuestra salvación va a estar ahí, intacta. Entonces dice, si han cedido los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? ¿Qué puede hacer el justo cuando los cimientos de la casa ceden? Puede orar, siempre puede orar. Puede orar y hacer lo que le toca hacer en cada circunstancia. Así como la Verónica en el Vía Crucis, ella sabía que no podía salvarle a Jesús, sin embargo, hace lo que estaba a su alcance para hacerle llegar alivio.
Entonces después dice en el 4, el Señor está en su templo santo, el Señor tiene su trono en el cielo, sus ojos están observando y fija su mirada en los hijos de Adán. Entonces, Dios desde arriba, ¿sí? Desde su trono, ya el Padre junto con el Hijo y el Espíritu Santo nos están observando en todo el tiempo, ¿sí? Y ellos desde ahí pueden ver todo, no solamente nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y eso Jesús ya lo demostró en su paso aquí por la tierra. Y dice, el Señor explora al justo y al impío, y su alma odia a quien ama la violencia. Bueno, nosotros sabemos de que esta es una visión judía, es parte de la teología judía, es la parte de la visión que el rey David tenía de Dios. Sin embargo, Jesús, al hacerse hombre, Él viene a aclararnos a nosotros la forma definitiva de la ley, ¿sí? La imagen perfecta del Padre. Porque cuando Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre, Jesús le responde, tanto tiempo estás conmigo, Felipe, y aún me preguntas y me dices, muéstrame al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Entonces en Jesús nosotros vemos esa imagen del Padre hecha carne. Y aquí dice, y su alma odia a quien ama la violencia. Nosotros sabemos de que Jesús no odió a nadie. Y nosotros sabemos de que Dios es amor. Cuando nosotros leemos la carta de San Juan, Él nos dice, quien ama, disculpen, quien no ama a su prójimo, no ama a Dios. Porque quien ama a su prójimo, también ama a Dios, porque Dios es amor. Entonces, por definición, Dios es amor. Entonces nosotros sabemos que Dios se disgusta, sabemos que Dios se entristece en el caso de estas personas que odian. Sin embargo, Él hace todo lo que está a su alcance, incontables veces, para que nosotros podamos volver del camino malo. Y después dice, hará llover sobre los malvados carbones encendidos y azufre, y un viento abrasador les tocará en suerte. Bueno, hay personas que hoy en día afirman de que esto que está sucediendo es consecuencia o es un castigo, mencionan algunos un castigo de Dios. Sin embargo, no sería justo de parte de Dios el castigarle a personas culpables y a personas inocentes, ¿sí? Entonces, ahí nos damos cuenta de que son hechos que ocurren en la naturaleza, hasta cierto punto consecuencias de la mala utilización del hombre de la naturaleza. Y en el sentido de que bueno, esos animales tenían una enfermedad que tal vez no se hubiese contagiado al ser humano si es que el Señor, em, perdón, no decir que el Señor, si es que la persona no hubiese comido ese animal. ¿Y por qué muchas veces comen ese animal? Y bueno, lastimosamente eso ocurre por ignorancia y otras veces también ocurre porque hay personas que teniendo para compartir otros alimentos que se sabe que no producen daño, no comparten con ellos. Entonces, por diferentes motivos que nosotros algún día a lo mejor vamos a saber, cuando lleguemos junto al Señor vamos a poder entender por qué ocurren ciertas cosas como ocurren. Entonces, aquí sabemos que esa consecuencia se va a dar a la hora del juicio. En el momento del juicio es cuando ya se va a tomar la decisión, cuando ya se va a decidir la vida eterna de las demás personas, en esta vida terrena donde se juega nuestra salvación. Y ahí dice, porque el Señor es justo y ama la justicia, los que son rectos contemplarán su rostro. Entonces, es lógico, nosotros solemos dar a menudo el ejemplo de un examen. Cuando una persona se va y rinde bien, porque se preparó acorde, entonces recibe una buena nota. En cambio, cuando esa persona no se prepara para el examen y se va de cualquier forma a rendir, entonces en ese caso directamente se aplaza. Y no es culpa eso del profesor, sino es culpa del alumno que él, en su libertad y en su voluntad él tomó la decisión de estudiar o no estudiar.
Bueno, entonces haciendo una síntesis de este salmo, un resumen de este salmo, el justo no se asusta. ¿Y por qué no se asusta? No se asusta porque tiene su confianza puesta en Dios. Y está seguro de que lo que sea que le pida al Señor, el Señor le va a dar lo que Él necesita, no lo que Él quiere. Y que ya sea la situación difícil en la que pueda estar, en una enfermedad, en una situación económica difícil, el Señor o te va a dar una salida de esa situación o te va a dar la fuerza necesaria para sobrellevarla. Pasamos al capítulo 18 de Lucas. Vamos acercándonos ya al final de este evangelio. Este evangelio tiene un total de 24 capítulos. Ahora estamos ya en el capítulo 18. En el capítulo 17 Jesús nos mostraba esta sanación de los leprosos y nos enseñaba una actitud que todo cristiano tiene que tener, que es el ser agradecidos. También hablaba de la venida del reino, de que no vamos a saber cuándo viene y que tenemos que estar siempre preparados. Hoy en el capítulo 18 vamos a dar la mitad del mismo. Empieza diciendo: Jesús les mostró con un ejemplo que debían orar siempre, sin desanimarse jamás. En una ciudad había un juez que no temía a Dios, ni en la ciudad había también una viuda que acudía a él para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Durante bastante tiempo el juez no le hizo caso, pero al final pensó: es cierto que no temo a Dios y no me importa la gente, pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia. De lo contrario, acabará rompiéndome la cabeza. Y el Señor dijo: ¿se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche, mientras Él deja que esperen? Yo les aseguro que les hará justicia, y lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son unos ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no. Porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Le traían también niños pequeños para que los tocara, pero los discípulos empezaron a reprender a esas personas. Jesús pidió que se los trajeran diciendo: dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, empieza este capítulo 18 diciendo: Jesús les mostró con un ejemplo que debían orar siempre y sin desanimarse jamás. Entonces, nosotros estamos invitados, así como Jesús nos invita a hacerlo, a poder orar siempre. El Papa Francisco, en una de sus homilías, él nos mencionaba de que Jesús no nos invita a rezar cuando nosotros queremos, cuando nosotros tenemos ganas, sino a rezar siempre
y sin desanimarnos, es decir, sin desfallecer. Cuando nosotros hablamos de la oración, hay varias personas que nos traen más iluminación con respecto a la misma. Tenemos a los padres de la iglesia, tenemos a San Pablo mismo, ya a través de la Sagrada Escritura. Y en el Evangelio de Mateo, Jesús, en el capítulo 26, en el versículo 41, nos decía: velen y oren para no caer en la tentación. Entonces, ¿cuál es uno de los propósitos de la oración? No caer en la tentación. Muchas veces nosotros pedimos de que sea un día fácil, de que no haya problemas, de que no surja ninguna situación. En cambio, nosotros estamos llamados a pedir fuerza para dar testimonio en cada una de las situaciones que se nos aparezca. Entonces, nos dice: velen y oren para no caer en tentación. ¿Qué tentación? Entonces ahí entra San Pedro a decirnos cuál es la tentación. Esa tentación, en su primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 8, nos dice que el demonio está como león rugiente aguardando a quien devorar, ¿sí? Entonces, nosotros vivimos en una batalla constante, ¿sí? Estamos en una batalla y ese uno de los motivos por los cuales nosotros tenemos que orar, ¿sí? Para poder vencer. Cuando nosotros leemos la carta a los Efesios, en el capítulo 6, a partir del versículo 10, San Pablo nos dice: fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso, pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Entonces ahí nos da una serie de instrucciones de cuáles tienen que ser nuestras armaduras para luchar contra el demonio: la verdad, el evangelio, la fe, la palabra de Dios. Y después dice en el 18: vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos sus hermanos. Entonces San Pablo refuerza este pedido de Jesús y nos dice que estamos llamados a vivir en oración, ¿sí? A vivir orando y suplicando para no caer en tentación. También nos dice en la carta a los tesalonicenses, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 17, dice: oren sin cesar. Es decir, estamos llamados no solamente a orar o rezar en el sentido de hacer una oración en el nombre del Padre, sino a poder transformar nuestra vida en oración, a que todo lo que hagamos podamos hacerlo para gloria de Dios, a que en todo lo que hagamos podamos ponerle primero a Dios, hacer una oración aunque sea cortita, aunque sea tenerle presente al Señor, hasta que eventualmente lo que sea que nosotros hacemos le tenemos presente a Dios y de esa forma podemos cumplir su voluntad mejor. Entonces Jesús les mostró un ejemplo que debían orar siempre y sin desanimarse. Mucha gente empieza a orar, pero cuando no recibe lo que quiere, entonces entra en conflicto y deja de hacerlo, ¿sí? Entonces,
es importante esa perseverancia. Ahora vamos a verlo en este ejemplo. Y nos dice, había un juez que no le importaba ni Dios ni la gente. Y había una señora, ¿sí? Una viuda, una persona desprotegida que le pide que le haga justicia. Y al juez no le importaba. Pero de tanto insistir, de tanto que ella le insiste, él decide hacerle justicia. Lo mismo ya nos decía en Lucas 11:8. Nos decía, aunque su amigo no le dé las cosas por ser su amigo, les dará por su molesta insistencia. Es decir, nosotros estamos llamados a poder insistir en la oración, a poder perseverar. Y ahí Jesús nos aclara y nos dice, si este juez que es malo, ¿sí? escucha, aunque sea por la insistencia, cuánto más Dios, que es amor y misericordia, no va a poder escucharnos a nosotros. Y ahí dice, yo les aseguro que les hará justicia y lo hará pronto. Y lo hará pronto. Hay gente que dice, pero yo desde joven vivo una injusticia, hoy ya soy anciano y, y aún no veo esa justicia de Dios. Además Jesús en este caso nos menciona y nos dice que va a obrar pronto esa justicia. Entonces, ¿cómo puede ser que todavía no la haya obrado? ¿Es acaso que no me escucha? Y la única oración que Dios no escucha es la oración que no se hace. Entonces, nosotros estamos invitados a poder orar, a poder pedir con insistencia, con la actitud de Jesús, siendo conscientes de que a veces la respuesta del Señor es no. Cuando nosotros leemos la vida de San Pablo, ¿sí? Y nos damos cuenta de que San Pablo mismo le pide al Señor y le dice, Señor, hay un aguijón clavado en mi carne. Y Dios le responde que no. No que no está clavado, sino que no le va a sacar ese aguijón. Y le dice, mi gracia te basta. Eso nos cuenta San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Ahí él nos cuenta y nos dice, tengo un aguijón clavado en la carne y le pedí al Señor 3 veces que me lo sacara. Ahí nos damos cuenta de esa insistencia. Y a veces la respuesta de Dios es no. A veces la respuesta de Dios es, mi gracia es suficiente. Un torrente de gracia derramo sobre vos. Mi amor te está acompañando en esta situación difícil y eso es suficiente. Mismo Jesús le tocó vivir también eso. Cuando Jesús, ya cerca del final, él le invoca al Padre y le dice, lo siguiente. En el capítulo 12 de Juan, en el versículo 27, dice, ahora mi alma está turbada, dice Jesús. Es el momento de su pasión. Y él dice, ahora mi alma está turbada. ¿Qué diré? Padre, líbrame de esta hora, si precisamente he llegado a esta hora para esto. Entonces, aquí nos damos cuenta de que mismo Jesús vive esta situación difícil. Vive esta situación en donde Él manifiesta su voluntad. Nosotros también estamos llamados a manifestar nuestra voluntad, conscientes de que Dios sabe qué es mejor para cada uno, para nuestro entorno y para la humanidad entera. Entonces, saber de que la voluntad de Dios a veces implica que no se siga nuestra voluntad, pero sí poder seguir la de Él y poder seguir con gracia. Y ahí pregunta Jesús, y hablando de pronto, ¿qué es nuestra vida, la duración de nuestra vida comparado con la eternidad? Si nosotros 80 años tenemos que esperar la justicia de Dios y a cambio de esa espera aquí en la tierra, poder conseguir nuestra salvación, es decir, la vida eterna por toda la eternidad, nos damos cuenta de que es pronto, de que esperar 80 años es pronto, de que esperar 5 años, a veces un mes no queremos esperar, a veces días. Entonces aquí el Señor nos aclara de que pronto es cuando nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros adquirimos conciencia de la eternidad y del premio que nos espera. Y dice, pareciera que en tono de duda, dice, ¿encontrará fe sobre la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? Entonces parece como una duda, pero en realidad es un reclamo que el Señor nos hace, un reclamo que te hace a vos, un reclamo que me hace a mí.
va a encontrar fe el día que nos llame. ¿Y por qué es tan importante la fe? Nosotros cuando nos vamos a la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 6, nos dice, oren, pidan, pidan y se les dará, pero pidan con fe. Hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a merced del viento. Esa gente no puede esperar nada del Señor. Son personas divididas y toda su existencia será inestable. Entonces, por eso es importante la fe. La fe es lo que mueve el poder de Dios. A veces nuestra fe, a veces la fe del prójimo que pide por nosotros. Entonces, por eso que es tan importante poder tener fe, para poder comunicarnos con Dios. Y hay un ciclo ahí entre la fe y la oración. La oración nos lleva a nosotros a crecer en la fe. Cuando nosotros oramos, nuestra fe crece, porque en esa comunicación con Dios, nuestra fe crece. Y en la medida en la que crece nuestra fe, deseamos orar más. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo es ese ciclo. Tengo más fe, oro más. Oro más, tengo más fe. Entonces es por eso que es tan importante la oración. También tenemos a varios santos, por ejemplo, a San Juan de Ávila, y él nos menciona y nos dice que la oración es para el alma lo que el sueño es para el cuerpo, ¿sí? Y el Papa San Juan Pablo II nos dice que la oración es para nosotros lo que debería de ser, la oración es tan necesaria para nosotros como la respiración, ¿sí? Entonces, nosotros alimentamos nuestro cuerpo, alimentamos nuestra mente, sin embargo, la oración es uno de los alimentos más importantes que necesita nuestra alma, ¿sí? Y esa oración es importante realizarla con fe. Después continúa en el 9 diciendo, Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Entonces primero aclara él y dice, bueno, Dios es misericordia, pídanle, no se cansen de pedirle. Después se dio cuenta de que habían personas que se jactaban de ser justos y que le despreciaban a los demás. Entonces narró esta historia. Y dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Entonces, ¿qué significa fariseo? La palabra fariseo significa separado. Ellos, ¿por qué se separaban de los demás? Porque ellos cumplían la ley, ¿sí? Y entonces ellos estaban convencidos de que si ellos se juntaban con las personas que no cumplían, ellos se volvían impuros. Entonces por eso eran fariseos, porque ellos se separaban del resto. En cambio, ¿qué hace Jesús? Él se junta con el resto. Es justamente junto al resto que Él viene. Pero no para volverse impuro, al contrario, para purificarles. Y dice, el fariseo puesto de pie. Entonces ahí contrasta las diferentes actitudes, ¿sí? El fariseo puesto de pie, orgulloso, ¿sí? Y en cambio, el publicano postrado en el suelo, ¿sí? Ahí está ese contraste de la actitud. Y dice, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Entonces, él inicialmente sube al templo para orar, para comunicarse con Dios. Pero finalmente él termina comunicándose con sí mismo. Termina alabándose a sí mismo. Porque él dice, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros. Entonces, él se jacta de su bondad. Y después no solamente le da gracias alabándose a sí mismo, sino que también le perjudica al prójimo y habla mal del prójimo, ¿sí? Entonces nos damos cuenta de que esa no es buena actitud. Y después dice, ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Entonces menciona aquí el ayuno. Gracias al ayuno uno puede controlar la gula, ¿sí?
Entonces ese pecado él pudo vencer, el pecado de la gula. Y después dice, y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Él pudo vencer a la avaricia. Él no daba las monedas de 1000 guaraníes que le sobraban en la ofrenda. Él daba todo lo que él pensaba, todo lo que él creía que le correspondía dar para que se pueda utilizar en el templo. Y dice, doy la 10ª parte de mis entradas. Entonces, su generosidad le hizo vencer la avaricia. ¿Y cuál es el problema entonces? El problema es que él ya venció la gula y venció la avaricia. Sin embargo, la soberbia de esos actos buenos es lo que le llevó a él a no volver justificado a su casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él quería llevarse la gloria por esos actos buenos, en lugar de darle a Dios la gloria. Porque si él es bueno, porque si él es inteligente, ¿de dónde sacó eso? Es gracia de Dios. Hoy tal vez mucha gente, no sé, tal vez las personas que continúan trabajando o personas que se jactan de lo inteligentes que son y de lo mucho que están aportando en esta situación del virus, no se dan cuenta que todo lo que tienen es regalo de Dios. La inteligencia, los recursos que podamos tener, todo finalmente es de Dios y Él nos lo presta. Entonces estamos llamados a poder hacer uso sin que eso nos lleve a nosotros a ser soberbios. Que nos lleve a nosotros a poder darle gracias a Dios y a poder darle la gloria a Dios por lo que nos regala, por la confianza que nos tiene. Después dice, mientras tanto el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos. Entonces el publicano se quedó ahí adentro, de pie, el fariseo. Detrás se quedó el publicano. Y él se quedó detrás en el templo, pero se acercó a Dios. ¿Por qué? Por la actitud que él tuvo. Él se dio cuenta, él es consciente del pecado, él es consciente de su error y acude a esa misericordia de Dios. Y hace una oración muy sencilla. Dice, Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y una oración hermosa. Es una oración que también se le conoce como la oración del corazón, ¿sí? En donde en este caso él dice Dios mío. En la oración del corazón nosotros repetimos, es como una ejaculatoria. Decimos, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Entonces cuando nosotros repetimos eso, nos ayuda a acordarnos de nuestras debilidades y acordarnos de que es Dios el que es grande y es Dios el que nos derrama su gracia para que podamos realizar todas las obras buenas. Si quieren conocer más sobre la oración del corazón o la oración continua, pueden leer el libro que se llama Relatos de un peregrino ruso. Es un clásico de espiritualidad que se escribió en el año 1865 en Rusia y ahí narra la historia de un peregrino, en donde él conoce esa oración del corazón y él la repite y el efecto que produce la oración en el alma. Finalmente la oración es una comunicación con Dios que a nosotros nos trae paz, que a nosotros nos trae calma y que a nosotros nos trae fuerza y amor para todo lo que necesitamos. Y dice, yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no. Entonces nosotros podríamos pensar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué el fariseo no vuelve justificado y el publicano sí? Y ahí Jesús nos responde y nos dice, porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y ahí tenemos a María. Tenemos a María en donde en el Magnificat, en Lucas 1:48, si no me equivoco, ella dice, el Señor ha mirado la humildad de su servidora, ha mirado la humillación de su servidora. Entonces por eso le dio a María ese lugar tan elevado, le dio el lugar de la Madre de Dios. Entonces nosotros estamos invitados a tener esa actitud, a poder ser humildes. Y después continúa. Primero dio el ejemplo de humildad, ¿sí? Primero dijo, ¿es importante orar? Sí, es importante. A continuación nos dice,
Hay una forma en la que tenemos que orar, con humildad. Y después menciona el ejemplo de los niños. En aquel entonces los niños no eran tomados en cuenta, ni siquiera podían asistir a los cultos, tenían que quedarse en un patio más lejano, igual que las mujeres. O sea, podían asistir al culto, pero en un patio más lejano, no podían ingresar a la sinagoga. En cambio aquí, ¿qué ocurre? Dice, le traían también niños pequeñitos para que los tocara, pero los discípulos empezaron a reprender a esas personas. Entonces, los discípulos con ese concepto que ellos tenían, empiezan a reprenderle a esas personas. Y Jesús les reprende a ellos. ¿Por qué? Porque los niños tienen esas tres características que nosotros tenemos que tener para poder entrar al reino de Dios. Enseguida vamos a nombrar cuáles. Y dice, Jesús pidió que se los trajeran, diciendo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, hay personas que nos cuestionan a nosotros los católicos de por qué hay que bautizarse de niños, siendo que Jesús se bautizó de adulto. Bueno, de ese tema ya hablamos largo y tendido en varias ocasiones. Sin embargo, a modo de resumen, nosotros sabemos de que el bautismo que nosotros recibimos es el bautismo cristiano. El bautismo que recibió Jesús es el bautismo judío. El bautismo judío era un bautismo en agua. Ya sabemos por el Evangelio que el bautismo cristiano es un bautismo en fuego y en el Espíritu Santo, que limpia del pecado original y nos hace hijos adoptivos de Dios. Entonces, desde ese momento del bautismo, nosotros nos convertimos en hijos adoptivos de Dios. Entonces, es por eso que es importante que seamos bautizados cuanto antes, para poder convertirnos ya y recibir esa gracia inmensa de que el Espíritu Santo pueda vivir dentro nuestro. Y a ese niño se le bautiza en la fe de los padres y de los padrinos. Por eso que es tan importante cómo elegir los padrinos. Muchos de ustedes a lo mejor piensan casarse o ya están casados y van a tener hijos. Entonces es importante, yo también, que podamos saber elegir a los padrinos. Que no son las personas que tienen que traerles regalos. Son las personas que tienen que educarle en la fe. Tienen que ayudar en la educación de la fe del niño. Entonces hay que saber elegir esos padrinos. Es fundamental que sean elegidos de forma correcta. Entonces, por eso somos bautizados de niños. Y Jesús mismo aquí dice, dejen que los niños vengan a mí. Y al leer en diferentes pasajes del Evangelio vemos que eran bautizados la cabeza de la familia junto con toda su familia. Y no decía excepto las mujeres y los niños, toda la familia completa. Y el Papa Juan Pablo II, en su homilía del año 1979, imagínense, del año 1979, él nos aclara cuáles son las tres características que tenemos que tener como un niño, ¿sí? Para entrar al reino de los cielos. Pero, ¿qué es el reino de los cielos? Jesús nos anunciaba aquí hace poquito de que se acabó la época de los profetas con Juan, de la ley y los profetas con Juan, y que empezó el reino de los cielos. Bueno, volvemos a repetir para que se fije bien. El reino de los cielos está definido en Romanos 14, 17. Y nos dice, no es bebida, no es comida, no es nada material. Es alegría, es justicia y es paz en el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, para que yo pueda entrar en esa paz, en esa alegría y en esa justicia del Espíritu Santo, hay ciertas características que yo tengo que tener. O si no, no puedo. No puedo. Porque si no, mi soberbia no me permite. Vamos a ver cuáles son esas tres características. Primero, nos dice el niño es inocente. Sin culpa, sin culpa. El niño es inocente, sin culpa. Y él menciona en nuestro caso, bueno, es una culpa recuperada. ¿Sí? Es una inocencia recuperada. ¿Por qué es una inocencia recuperada? Porque nosotros fuimos culpables. Sin embargo, Dios a través del sacramento de la reconciliación nos borra las culpas. ¿Sí? Deja en cero todas las culpas y a través de su misericordia nos devuelve esa inocencia.
Entonces una inocencia restaurada. Esa inocencia significa libre de culpa. Entonces el niño es inocente. En la medida en la que nosotros somos inocentes, vivimos en estado de gracia constantemente, podemos experimentar de forma más intensa el reino de Dios. Esa paz, esa alegría y esa justicia que vienen de Él. Después, es inocente. Segundo, vive de fe y confianza en los padres, ¿sí? Es dependiente de sus padres. Entonces, nosotros estamos llamados a poder también, así como el niño, ser inocente, estar libre de culpa y depender de nuestro Padre Celestial, en un abandono total en sus manos, sabiendo de que Él sabe que es lo mejor y que en cada momento nos derrama la gracia que estamos necesitando. Y su gracia nos basta. Es inocente, vive de fe y es humilde, ¿sí? El niño es humilde porque él ni siquiera conoce todavía lo que es la soberbia. Y finalmente el niño es feliz. El niño es feliz, feliz, feliz con muy poco. Al niño vos le das una hamburguesa y es feliz. Al niño vos le das un pedazo de torta y es feliz. Al niño le das un abrazo y es feliz. Al niño le haces un cumplido y el niño es feliz. Entonces esas son las tres características para poder vivir el reino de los cielos. No recién en la vida eterna, sino aquí en la tierra ya. Eso es lo que Jesús nos dice. Yo vine a traerles el reino. Pero para eso necesitamos vivir en estado de gracia. Necesitamos ser humildes, así como el publicano en el templo. Y finalmente necesitamos ser felices, ¿sí? Cuando nosotros leemos el libro del Coelet, él nos dice, Dios nos hizo sencillos y nosotros nos complicamos, ¿sí? Dios nos hizo sencillos. Dios nos hizo felices con muy poco. Hoy necesitamos vacaciones en no sé dónde, tener tal auto, tantos seguidores. Necesitamos demasiadas cosas. Y no nos damos cuenta de que en esa sencillez, en eso más pequeño, Dios nos está regalando la felicidad. Hasta que eso nos falta. Lastimosamente muchas veces, cuando nos falta recién nos damos cuenta. Por ejemplo, la libertad. Esa libertad que teníamos de caminar todos los días. Hoy que nos falta, extrañamos. Y nos damos cuenta de cómo con esa libertad de poder salir de nuestras casas nomás luego y verle solamente a la gente que queremos, vamos a poder ser felices. Y ahí nos damos cuenta de cómo es el niño. Entonces aquí nos dice Jesús, si no son como niños. Entonces estamos llamados no a ser inmaduros, sino a ser inocentes viviendo en gracia, a tener esa dependencia de Dios, esa humildad, de saber de que la felicidad yo no la puedo alcanzar, de que en Dios sí la puedo alcanzar, de que Dios me regala esa felicidad plena, no una felicidad efímera que se va apenas cambia alguna situación, ¿sí? Inocentes en estado de gracia, humildes y felices con lo sencillo. Volvamos a ser felices con lo sencillo. Esta es una época especial para que podamos practicarlo. Entonces, eso es lo que el Señor nos quiere transmitir. Que oremos sin cesar, ¿sí? Oremos con perseverancia, con persistencia, hasta obtener lo que necesitamos, pero siempre conscientes del hágase tu voluntad. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, que Jesús nos enseña en Mateo 6:10, decimos, hágase tu voluntad. Pedir con insistencia, siempre consciente de que se haga la voluntad de Dios, siempre conscientes de que esa tiene que ser nuestra prioridad, ¿sí? Entonces pedir con insistencia, pedir con fe, que crece en la oración. Pedir con insistencia, pedir con fe, confiados en que Dios sabe lo que hace y de que sus tiempos son perfectos. Entonces nos invita el Señor hoy a vivir en ese estado de gracia, a poder ser humildes, en nuestra forma de ser con los demás y en nuestra relación con Él. Y finalmente nos invita a ser felices, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros somos felices y que esa felicidad nos lleve a nosotros a darle gracias a Él, a darle gloria a Él y a otras personas, y que otras personas también puedan darle gloria. Entonces vamos a darle gracias a Dios.
Señor, quiero darte gracias porque nos permite servirte en tu presencia. Quiero darte gracias por esta oportunidad que tenemos de volver a ser felices con tan poco. Te pido, Señor, que nos dé fuerza para orar. Te pido, Señor, que podamos orar no cuando tengamos ganas, sino siempre, así como nuestro Maestro lo hacía. Con esa forma nos das alivio al alma, nos das ese respiro que necesitamos. Podemos descansar en vos, Señor. Que podamos, Señor, hacer de nuestra vida oración. Que podamos tenerte presente en cada momento de la vida. Y que sea el amor lo que nos mueva a hablar contigo. Un amor que nos lleve a buscar esa comunicación. Así como buscamos esa comunicación con la gente que amamos. Que podamos buscarte a ti, Señor. Que podamos encontrar tu amor y tu felicidad. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Te pido, Señor, que todas las palabras que se pronunciaron puedan hacer eco en nuestra mente y en nuestro corazón, grabar tu amor para que podamos llevarla a la práctica, porque finalmente eso es lo que quieres, que nos amemos los unos a los otros, a partir de tu amor, Señor, así como tú nos mostraste cómo se vive esa voluntad del Padre. Gracias, Señor. Te decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por ser ejemplo para nosotros, ejemplo de humildad, siempre disponible para Dios, y con un amor tan grande que te llevó a permanecer fiel hasta el final. Te damos gracias porque nos acompañas en el camino y nos llevas siempre a Jesús, para que podamos hacer lo que Él nos dice. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, auxiliadora a los cristianos, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, Rey de la Divina Misericordia, en vos confío y espero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes, que podamos ser humildes y felices. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Espero que este momento haya podido ser de bendición. Hasta que termine la cuarentena estaremos transmitiendo cada lunes a las 21 horas por aquí. Y una vez que termine estaremos teniendo clases físicamente nuevamente en la parroquia Espíritu Santo. Espero que puedan disfrutar de este momento y que puedan aprovecharlo de la mejor forma. Adiós.